Dijimos que íbamos a ver cómo se ha compuesto el culto cristiano. Y el culto cristiano se compone básicamente de dos tradiciones que vamos a explicar. Pero primero, otra vez, volvamos al ejemplo de nuestras propias familias. Cuando éramos niños, nosotros, por ejemplo, la mesa del domingo, del almuerzo, tenía determinadas características. Había algunos menús determinados que se preparaban, algunas bebidas en particular, incluso algunas cosas que se hacían o bromas. En algunas casas tal vez se cantaba. Y esta tradición en la que nos fuimos formando y que le dieron sentido también a nuestro recuerdo del almuerzo dominical en familia, eran posiblemente el fruto de otras tradiciones, de las que traían nuestras madres, nuestros padres, que venían de nuestros abuelos y abuelas. Bueno, algo así ocurre con el culto cristiano. Así que vamos a ver ahora los dos grandes pilares en los que se fundamenta el culto cristiano. Heredamos del judaísmo lo que se llama la tradición de la sinagoga. Esto ustedes recordarán que especialmente en los evangelios es muy habitual, o que Jesús es invitado a la sinagoga, o que jefes de las sinagogas o participantes de las sinagogas mantienen diálogos con Jesús. La sinagoga era el lugar en el cual los días de reposo se leía y se estudiaba la palabra de Dios. De esta tradición es lo que heredamos la palabra, ¿sí? La celebración de la palabra, ¿sí? Como parte del culto cristiano hay un momento donde se lee y se proclama la palabra. El segundo pilar del culto cristiano es lo que se llama la tradición del aposento alto, a lo que ya hicimos mención, ¿sí? Es decir, en la última cena de Jesús con los discípulos, Él culmina esa cena de Pascua incorporando otro elemento, que es, al compartir el pan y al compartir la copa, expresamente que ellos repitan eso. Fíjense la insistencia otra vez del valor del rito, ¿sí? Hagan esto en memoria de mí, les dice Jesús. Bien, esta tradición del aposento alto es lo que nos da la celebración del sacramento, es decir, la Santa Cena. Sobre estos dos pilares se funda el culto cristiano: la celebración de la palabra y la celebración del sacramento. Ahora, ¿cómo lo hacían los primeros cristianos? Al poco tiempo, esta tradición de la sinagoga se pierde. Ustedes recuerden, y esto lo señala el libro de los Hechos, que los primeros cristianos seguían participando de las festividades en el templo y participando también semanalmente en las sinagogas. Pero luego, las tensiones que empiezan a ocurrir entre las instituciones religiosas judías y los cristianos hacen que se pierda la tradición de la sinagoga, y en las celebraciones propias que se hacían el primer día de la semana, y esto deben buscarlo ustedes en el libro de los Hechos, porque en varias ocasiones se señala que los cristianos se reunían el primer día de la semana, es decir, el domingo, el día en el que el Señor Jesús resucitó. Y allí la tradición de la sinagoga es sustituida por la memoria de los apóstoles. Es decir, cualquiera de los apóstoles pasaba al frente y contaba
experiencias que habían vivido con Jesús, palabras de Jesús, acciones de Jesús, los milagros. Bueno, estas memorias son las que fueron dando lugar a lo que luego conocemos como los evangelios. Es decir, los testigos primarios de Jesús tenían en la celebración del culto la posibilidad de transmitir esto al resto de la comunidad. Es decir, este era el espacio de la memoria, el espacio de la celebración de la palabra. La Santa Cena generalmente se hacía al término de una comida, se habla del ágape. Esta palabra seguramente ya la hemos escuchado, incluso hasta se utiliza fuera de la iglesia, ¿sí? Esta era una comida fraternal, al término de la cual, fíjense que es una dramatización ¿de qué? De la última cena. Recordarán que antes hablamos de que en el culto hay una dramatización, ¿sí? Que no es una impostación, repito, ¿sí? Que realmente lo que hacemos es meternos nosotros en aquella escena, pero no simplemente como un recordatorio, sino lo hacemos desde nuestro hoy, ¿sí? Entonces, al término de la cena, de la comida, del agape, realizaban lo que Jesús les había ordenado. Hagan esto en memoria de mí. Bueno, estas entonces son las dos bases o fundamentos: celebración de la palabra, celebración de la cena del Señor. Son los dos fundamentos en los cuales se para, ¿sí?, nuestro culto. Ahora, si seguimos hurgando en el Nuevo Testamento, vamos a encontrar que hay oraciones. Y oraciones que posiblemente formaron parte de aquellas primeras celebraciones. O sea que no era simplemente la palabra y el sacramento. Se dirigían a Dios. Y a su vez hay distintos tipos de oraciones. Hay ruegos, hay pedidos, hay alabanzas a Dios, hay acción de gracias. Esta es otra tarea que podríamos hacer: buscar en el Nuevo Testamento qué ejemplos de oraciones hay, que algunas de hecho posiblemente fueron parte de las celebraciones de los primeros cristianos. Y también se cantaba. Ahora, aquí nos pasa lo que nos pasa con los salmos en el Antiguo Testamento. Podemos tener la letra o fragmentos de la letra. Lo que no tenemos es partituras. Es decir, no sabemos qué melodías cantaban. Pero esto es parte de la herencia judía. También cantaban, ¿sí? Y allí entonces podemos ver que existen ya, o se van delineando, distintos momentos en el culto. Hay un tiempo para alabar a Dios. Es decir, hay una celebración de la grandeza y del amor de Dios. Y que nosotros, en este encuentro con Dios, que es el culto, disfrutamos. Esto es lo que llamamos alabanza, ¿sí? También hay un momento donde ante la grandeza de Dios pareciera que nos miramos como en un espejo y vemos nuestras propias realidades, nuestras propias condiciones. Hay un tiempo para revisar nuestra vida, para descubrir que ha habido ocasiones en las que no hemos sido fieles a Dios. Este es el tiempo en el que tenemos ocasión de confesar nuestros pecados y donde se anuncia que Jesucristo murió y resucitó para perdonar nuestros pecados. También hay un tiempo para dar gracias a Dios. También hay un tiempo para afirmar nuestra fe. Fíjense entonces cómo se van delineando además momentos del culto y distintas acciones, ¿sí? Y esto involucra toda la vida de fe, tanto de la persona como de la comunidad toda.
vamos a hablar seguidamente de cuál es la relación entre el culto cristiano y la vida que llevamos todos los días. Y vamos a preguntarnos por qué tiene que haber relación.